Y también nos acompaña, se suma a esta mesa para analizar este dato que da a conocer hoy el INEGI, el doctor Arturo Huerta. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenido, profesor, qué gusto tenerlo aquí. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Economía estancada y ya no podemos culpar a Estados Unidos porque Estados Unidos está creciendo mientras nosotros estamos en cero, doctor. Sí, ningún gobierno va a aceptar que su política económica es la causante de los problemas que la economía enfrenta. Acordémonos de la crisis cuando se culpó el asesinato de Colosio, el proyecto Macié, sí, ¿no? En el 94. Y la crisis era resultado de la política que venía predominando de economía abierta, tipo de cambio estable, que nos llevó a la crisis de diciembre del 94-95. Y el secretario de Hacienda de este país ahora adjudica a los problemas al contexto internacional. Y el contexto internacional venía bien. O sea, Estados Unidos y China están creciendo. China está creciendo al 6%, Estados Unidos el primer trimestre creció 3.1, el segundo 2.1, ahora a 1.9. Y la economía mexicana viene mostrando una desaceleración de la actividad económica y no hay perspectiva alguna de crecimiento. O sea, porque ellos están confiados en que el TEMEC, el nuevo tratado, vaya a generar expectativas de crecimiento. Si Donald Trump lo aceptó es porque ese tratado actúa a su favor. Claro. Entonces, Estados Unidos impuso condiciones a su favor, México lo va a tener que importar más, exportar menos, y eso no va a generar condiciones de crecimiento para el país. Y el comercio internacional está creciendo en 1.2% este año, entonces no hay perspectiva de crecer hacia afuera. Y ellos insisten en los recortes presupuestales, que no hay perspectiva de crecer hacia adentro. Ahora, Mario, si las condiciones no son, o las que están afectando no son externas, entonces tenemos un problema interno. ¿Dónde está ese problema? Hay una parte externa, sí. La economía de Estados Unidos sigue creciendo a una tasa por arriba de lo que esperan los analistas, pero también viene desacelerándose, está de alguna manera enfriando. O sea, sí hay un efecto que nos llega desde Hay allá. un efecto, sobre todo el tema de las exportaciones. Tuvimos el dato de la balanza comercial al mes de septiembre y ahí vimos un descenso de las exportaciones. Estados Unidos es nuestro socio comercial principal, más de 80% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos y de alguna manera se refleja, este asunto se reflejó en septiembre. Sin embargo, no lo dicen los analistas aquí, lo dice la CEPAL, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las corredurías, las casas de bolsa, tiene mucho que ver con las señales que se están mandando desde el gobierno del presidente López Obrador y de las políticas públicas. Hay varias políticas públicas que no han resultado favorables para la inversión privada, esa es la realidad, y eso ha retrasado estos proyectos de inversión. Si uno revisa ahora las empresas que acaban, algunas que acaban de reportar sus resultados trimestrales, pues ves que hay gastos, pero no en anuncios de nuevas inversiones, sino gastos fijos o el CAPEX que le llaman, que son inversiones que normalmente hacen los empresarios para mantener su planta productiva, pero no hay nuevos anuncios de inversiones, lo cual pues es un reflejo de que no hay esta confianza, esta certeza para invertir. Lo que va a pasar con el dato que tuvimos ahora del tercer trimestre del año, de esta caída de 0.4% con respecto al tercer trimestre del año pasado, o un crecimiento ligerísimo de 0.1% respecto al trimestre anterior, al segundo trimestre, es que lo que ya vimos hoy, Citibanamex y otro banco, el Banco Base, pues recortaron ya las proyecciones de crecimiento para todo el 2019 y ya no las pone ni siquiera en el 0.2% que ayer la CEPAL lo bajó, sino los ponen crecimiento negativo de 0.1%, eso dice Citibanamex. Ahora, doctor, si a estas cifras económicas y a estas condiciones no favorables internas para la inversión le sumamos el dato que se acaba de dar en Pemex, que también sigue cayendo la producción a pesar de todo lo que le están invirtiendo y a pesar de este programa de rescate que ha emprendido el gobierno federal, pues no son buenas noticias, ¿no? Mira, otro dato alarmante es de que al mes de julio la inversión fija bruta, privada y pública, trae una caída de 9.1% en relación a julio del año pasado. 9.1. Entonces, ¿eso qué implica, Salvador? Que ni siquiera hay reposición del desgaste de capital, de la depreciación. Entonces, hay una disminución de stock de capital, hay una disminución de la capacidad productiva. Entonces, eso está disminuyendo el crecimiento potencial. O sea, ¿qué pasaría si de repente se incrementan los salarios? Pues no va a haber, se va a incrementar la demanda, pero no va a haber capacidad productiva para satisfacer esa mayor demanda. Se va a generar presiones inflacionarias o presiones sobre importaciones. Entonces, la preocupación del gobierno es saneamiento fiscal, no endeudarse,
Pero la política fiscal debe responder a los propósitos nacionales de crecimiento y empleo. Tú debes apuntalar la esfera productiva y se dice, no, es que la deuda es mala. Por favor, es no saber economía. O sea, una empresa recurre al crédito para potenciar su inversión y la generación de riqueza. Y ese mayor ingreso le va a permitir pagar la deuda. Igual el gobierno. O sea, dice, oye, la reducción de endeudamiento es 45%. La de Estados Unidos es el 90%. La de Japón es 220% con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, tú puedes perfectamente incrementar el gasto público por lo productivo y el gasto genera ingreso. Y al incrementarse el ingreso se va a incrementar la recaudación tributaria. Ese gasto se estaría autofinanciando si tú lo canalizas en favor de la esfera productiva nacional, que es necesario apuntalar el sector industrial. El sector industrial trae una caída de 1.8% en el tercer trimestre de este año en relación al igual trimestre del año pasado. Entonces tú tienes que apuntar a la esfera productiva y dejarte de preocupar que no endeudarte o que el déficit fiscal en absoluto. O sea, hay que jugar con el déficit, hay que... Exactamente, en favor de lo productivo, en favor del empleo. De la productividad. Mario, ¿en algún momento ves que los empresarios van a cambiar o va a terminar esta desconfianza que tienen con el gobierno? Que además es una relación bastante curiosa, ¿no? Porque se reúnen, se dicen que se quieren, se dicen que van a invertir los empresarios, el presidente dice que les va a dar condiciones, pero no pasa nada. Pues sí, el dato de inversión fija bruta que hemos tenido recientemente, ahí está reflejado claramente, esos sí son datos puntuales, ¿no? Del INEGI. No está creciendo la inversión fija bruta y estos compromisos de los empresarios, que hay reuniones y reuniones con el presidente, con Alfonso Romo, para poner sobre la mesa miles de millones de pesos, pues no se están cumpliendo, y te digo que lo vemos ahora con los reportes trimestrales. Este tema de la eficiencia fiscal y de mantener el superávit primario y todo este tema de la política de no endeudamiento, pues es además de todo muy neoliberal, como lo ha criticado Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, en sus artículos, ¿no? O sea, de este consenso de Washington, pues muchas de los postulados los está cumpliendo el gobierno de la Cuarta Transformación, con Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, que me parece pues que ha sido un buen secretario, pero que se mantiene pues muy apegado a lo que hacía Carlos Ursúa, que él mismo ha dicho, pues a ver, lo que hemos hecho con la política económica y la política fiscal, pues es una política muy neoliberal que en los últimos 32 años nos ha dado un crecimiento mediocre que tanto critica el presidente, de 2%. Bueno, el próximo año ese 2% ya es un anhelo. Ya parece mucho comparado con el... Comparado, o sea, con en términos económicos, 19. A pesar de que todos los gobiernos cuando inician tienen esta curva, digamos, para poder reflejar un crecimiento, ¿este primer año del gobierno de López Obrador va a ser perdido? Este y el próximo y no sé cuántos más, porque mientras sigan priorizando el superávit fiscal para poder pagar la deuda, no generas condición de crecimiento alguno, porque el sector externo es adverso, o sea, no hay perspectiva de crecer hacia afuera. Claro. ¿No? Entonces, y el sector privado para poder invertir necesita ver que crezca la demanda, que crezca el mercado interno. Claro. Entonces, para ello necesita el gobierno incrementar el gasto. Y es un círculo vicioso, el gobierno no lo hace y los empresarios tampoco lo hacen. Exactamente, entonces de ahí que al seguir con el superávit primario del 0.7% para el próximo año, tampoco vamos a crecer. Muy es decir, ellos no reconocen que la alta tasa de interés y la austeridad fiscal son las causantes del estancamiento de la economía y que nos van a llevar a la recesión económica. Bueno, ahí está, me quedo con eso último. Gracias al doctor por estar con nosotros esta noche, Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Gracias, Mario Maldonado. Buenas noches.